¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Qué tal, Adán? ¿Cómo te va? Muy bien, gente, saludos. Muy bien, señores. Esperamos que se encuentren de lo mejor. No olviden suscribirse, darle like, comentar, dejarnos sus likes, compartir nuestro video y también sus recomendaciones. Déjenoslas ahí anotadas. Y vamos a ver una recomendación de un camarada que nos ha escrito desde Chile, que nos ha pedido también en algunos videos que le mandemos saludotes. ¿Cómo se hace llamar en YouTube, Adán? Él se hace llamar Janicidio el Piadoso. Janicidio el Piadoso, y también nos dijo que saludos también a su Panchita, así nos escribió. Les mandamos abrazotes, saludos, besos, buena vibra, todos, señores, hasta Chile, hermanos. Los apreciamos mucho. ¿Cómo se llama la canción, Adán, y la banda? La banda se llama The Exploited. Ajá. Y la canción se llama Punk's Not Dead. The Exploited es una banda de hardcore punk. Perfecto. Formados en Edimburgo, Escocia, en 1980. O sea que son 39 años. No, y estábamos checando que todavía siguen activos. Exactamente. Entonces, sí, es maravilloso. Sí, son punk de hueso duro de roer, como se le dice. Entonces, a mí me gusta mucho el punk, Adán. En mi adolescencia yo escuchaba mucho el punk. Entonces vamos a escuchar a The Exploited con la canción Punk's Not Dead, con el método de la sincronización, en el cual se necesita, o bueno, en una PC, en la laptop, o tener dos dispositivos. En uno, terminando el conteo regresivo, le dan play, y en otro pues, siguen viendo nuestra reacción, señores. Entonces vamos a ver a The Exploited y comentamos un poquito, a ver qué tal está esta canción. Vamos a hacer el conteo regresivo, señores. 5, 4, 3, 2, 1. Vámonos, señores. Ahí está. Empieza como con unos gritos, ¿no? Ah, muy bien. Sí, ese es el old school punk, señores, clásico. Sí, ese es buenísimo para entrar al slam. El punk no está muerto, lo sé. Ah, mira, ahí sí le cambiaron. Un mínimo cambio, pero está hecho. Ah, suena bien esa guitarra, ¿eh? Una guitarrita en el fondo. Un solito. Aparte, cuando cambian de compás, como que la batería es un corte que suena bien. Así es. Muy bien, ¿eh? Está rudo. Y por lo regular las canciones de punk se hacían como un tanto cortitas, ¿no? Son cortas, sí. Para que el mensaje llegue directo, como debe de ser. Así es, pues aquí el mensaje es de que el punk no ha muerto, señores. Pero bueno, eso pues en los 80s. Desafortunadamente ahorita ya han pasado otras cosas. Perdón, ahí se puso un video, ya le quité. Como que se reprodujo automáticamente, perdón. Entonces dice un poco la letra. Todos somos punks y no nos importa. Somos unos chicos de botas que se tiñen el pelo, chaquetas de cuero, jeans y botas. Correr todas las noches. Así es, menciono, en los 80s el movimiento punk pues sí fue muy fuerte, ¿no? Desafortunadamente en los finales de los 80s y principios de los 90s empezaron a salir ciertas bandas punk que como que deformaron el movimiento, ¿no? Lo hicieron muy suavecito. Sí, las conocidas como happy punk. Así es. Bueno, se originaron en Estados Unidos, en el sur de California, ¿no? Así es. Que traían un sonido, sí, con una base de punk, pero como que más meloso, más para las masas, más comercial. Así como es. tal la palabra, comercial, para llegar a vender más, que era lo que se buscaba. Pero aún siguen bandas como The Exploited, ¿no? Siguen quizá en menor cantidad, pero siguen allí. Y sí, el punk no está muerto, quizás sí se ha disminuido. El punk como tal, el que describe ahí, el de los pelos parados, pelos pintados, botas de cuero, pantalón de mezclilla, muy ceñido, muy ajustado.
Aquí en México también como que se les relegó un poco, ¿no? Así es. Aquí en México hay un tianguis que se llama el Tianguis Cultural del Chopo, en el que seguido había punks. Así es. Pero de repente como que se fueron, ¿cómo se les dice? Exterminando. No, le fue llegando esa moda al Chopo también, en el cual el punk como de este tipo dejó de existir. No al 100%. No. Pero fue llegando el punk del que hablamos, ¿no? Ahorita como que el Chopo está retomando, ¿no? Esa ideología de lo que es el punk y de muchas bandas más que hacen música con mensaje. Sí. Porque les digo, desafortunadamente mucho punk aquí en México, del más conocido, más comercial, tiene unas letras, señores, que son verdaderamente basura. No tienen nada que ver con el punk. Hablan que me enamoré, de que mi novia me dejó, ya estoy borracho. Digo, para mí es eso. Para mí es una opinión muy personal. Entonces, pues así fue mucha banda punk en México. Otra no tanto, Adán. Otra sigue en el camino de la rebeldía, la anarquía, como puede decírsele. Y siguen haciendo letras fuertes, ¿no? Letras que tienen un mensaje para abrir la mente. Aquí voy a leer una del último coro. Dice: nos negamos a escuchar su mentira. No tengas miedo hasta el día que muera. Jurando a los que andan por ahí. No me gusta. Te tiraré al suelo. Es parte de lo que dice la letra. Les digo, el verdadero punk siempre fue así, ¿no, Adán? Con letras que mínimo te daban un mensaje para que no fueras engañado por el sistema, por así decirlo. Que es todo lo contrario a estas banditas que llegaron con la etiqueta de punk, que no tienen nada de punk, y que vinieron a ensuciar lo que era el movimiento del punk original, ¿no? Así es, desafortunadamente. Y sí, el punk, el clásico, el original, el old school, era más una letra contra el sistema, el enojo contra el sistema, el cuestionarse a la persona, cómo se desarrollaba en ese sistema. Y sí, el de ahora ya nada que ver. Sí, y los que siguen o son bandas con mucha influencia de estas bandas, valga la redundancia, o bandas de punk que realmente sí están apegadas, ¿no? A lo que es el movimiento. Pero bueno, señores, ya queda en opinión de cada quien. Ustedes díganos qué opinan del verdadero punk, digámoslo así, del verdadero punk, con letras rebeldes, anarquistas, muy independiente de si se logró, ¿no? Logró todo ese mensaje, pero ahí está. Díganos qué opinan, díganos ustedes cuál es su banda favorita de verdadero punk, porque como les decimos, hay muchas que pues se dicen ser punk, pero pues pues no. Nada más porque se paran tantito los pelos con gel, de ese moco de gorila, ya se dicen punks. Pero no, se necesita tener una ideología pues un tanto radical para llegar a ese punto punk. Y bueno, señores, ¿algo más que quieras agregar, Adán? Pues como dicen The Exploit, el punk no está muerto, señores. Echen una checada. Aún no está muerto. Es como una vez platicábamos, el punk no está muerto, el que está muerto eres tú para el punk, con tus ideas ya muy suavecitas, ¿no? Sí. Entonces vámonos, señores, cuídense mucho. De nuevo le volvemos a mandar saludos a nuestro camarada Janicidio el Piadoso. Janicidio el Piadoso y su Panchita. Vientos, camarada, y te mandamos abrazotes junto con tu Panchita. Cuídense mucho, saludos hasta Chile, los queremos a todos, de todo el mundo. Muchas gracias por vernos, escucharnos, déjenos comentarios, opiniones, no olviden suscribirse, darle like, compartir, señores, muchas gracias. Y ahí la vemos en un próximo video, señores, ahí la vemos. Adiós. Adiós.